el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Fíjense que en una ocasión, no hace mucho tiempo, recibí una llamada de parte de uno de los servidores de la iglesia, un poco preocupado porque había hablado una persona que había asistido a la iglesia y esta persona estaba preguntando de una manera muy insistente y con mucha urgencia si quienes hacían la limpieza del templo no habían encontrado algo que ella había perdido, o ella pensaba y creía que posiblemente en el templo se había quedado ese objeto. Y cuando yo le pregunté ¿y qué fue lo que perdió?, me llamó mucho la atención que me dijeron una piedra. Y yo dije, ¿cómo que una piedra? Pues sí, así me dijo que se le había caído la piedra del anillo. Y entonces entendí que se estaba refiriendo a un diamante, ¿sí? Que por cierto ni apareció, pero le dio la piedra. Y la verdad es que el término no es equivocado, porque hay piedras y hay piedras preciosas. El diamante es una piedra preciosa, y no solamente hay piedras comunes y piedras preciosas, hay metales comunes y metales preciosos. No es lo mismo que te regalen un reloj de metal a un reloj de oro o de platino, que son metales preciosos. Pero lo interesante es que no solamente hay piedras comunes y piedras preciosas, metales comunes y metales preciosos, existen también maderas comunes y maderas preciosas. Y hoy quiero que nos enfoquemos en las maderas preciosas. Es el título del sermón, maderas preciosas. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, porque conocemos y estudiamos las Escrituras, que son múltiples las ocasiones en las que Dios, cuando habla de un hombre, de una mujer madura en Cristo, lo compara con un árbol. Y esos árboles de los cuales habla la Biblia, cuando la Biblia habla de ese tipo de árboles, siempre se está refiriendo a un árbol de madera preciosa, de árboles que son valiosos. Y no es casualidad que use esas imágenes de árbol, porque los árboles se parecen a nosotros. Nacen pequeños, crecen lentamente en un proceso, enfrentan tormentas, sufren sequías, son golpeados por los vientos como nosotros. Pero un árbol, cuando madura, y solamente cuando madura, no antes, y puede tomar muchos años que maduren, es cuando se convierten en algo valioso y precioso. Solamente cuando el árbol está maduro es cuando cumple con sus funciones, no solamente de purificar el aire, sino es cuando da fruto. Un árbol es valioso solamente por dos cuestiones: el fruto o la madera preciosa. Y la Biblia nos habla mucho del fruto, y nosotros nos enfocamos mucho en el fruto, poco en la madera. Pero debemos de entender que para que exista el fruto, primero tuvo que haber madera, primero tuvo que haber crecimiento. Así que hoy nos vamos a enfocar en la madera, porque no toda madera es igual, tampoco. No toda madera es igual. La diferencia entre las maderas preciosas son maderas preciosas no solamente porque a alguien se le ocurrió, sino por sus características. Hay árboles que crecen mucho y muy rápido, y sin embargo su madera no es buena, como la del sauce llorón, por ejemplo. Sauce llorón, la madera no sirve para nada. La del papayo tampoco. Y por eso usted nunca ha escuchado y que mira qué bonito comedor de papayo tengo. Es una madera que no sirve para nada. La madera de balsa es una madera que la usábamos mucho en la secundaria, en la preparatoria. No sé si se la sigan utilizando, pero cuando teníamos que hacer ciertas maquetas, yo recuerdo que íbamos a estos expendios y pedíamos madera balsa. Es una madera súper delgada, parece casi papel, es muy fácil que se rompa. Pues nada más sirve para eso, para hacer modelitos, para hacer maquetitas, porque no va a servir para nada más.
Hay maderas comunes y maderas preciosas, que son no solamente hermosas, sino sumamente resistentes, durísimas, resistentes al tiempo, resistentes a la humedad, resistentes a los insectos, resistentes a los hongos. Eso es lo que hace a una madera preciosa, no solamente su belleza, sino sus características. Y no todo lo que parece fuerte es fuerte, y no todo lo que parece grande soporta peso. Hay vidas que impresionan por fuera, pero se quiebran por dentro. Hay personas que han desarrollado una imagen de grandeza, pero no un carácter fuerte. Viven de apariencia, no realmente de fortaleza. La Biblia, siempre que habla de estos árboles, siempre se enfoca en el fruto o en la dureza, en la fortaleza, más allá de la belleza, que es también característica de una madera preciosa. El Salmo 92:12, que lo conocemos muy bien, dice: el justo florecerá como la palmera. Y aquí está hablando de un tipo de fruto en particular muy valioso, sobre todo en el contexto del Medio Oriente. Aquí está hablando de la palmera datilera, porque hay palmera que da dátiles como fruto y hay palmeras que dan coco, que es la cocotera. Aquí está hablando de la datilera. Es una cosa deliciosa, un superalimento, y además un fruto que se da en el desierto. Imagínense nada más el valor, la importancia. Pero aquí está hablando del fruto, no de la madera, porque la madera de la palmera no sirve para nada, para muy poco. Es el fruto lo que la hace valiosa. Pero si seguimos leyendo, dice: crecerá como cedro en el Líbano. Y aquí está hablando de una madera preciosa, la madera de cedro. O sea, es muy fuerte, súper resistente, pero el cedro no tiene fruto. Se habla tanto del fruto en algunas ocasiones, la palmera, como de la resistencia, la fortaleza, la belleza de la madera, como en el caso del cedro. Cuando construyen el templo, el primer templo, el templo de Salomón, Dios dio instrucciones muy precisas de cómo debía ser construido y con qué materiales debería de ser construido. Y todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Hay enseñanza para nosotros. Fíjense cómo se construyó el primer templo. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice: y cubrió las paredes de la casa es la casa de Dios, la casa de Jehová, o el templo de Salomón. Dice: y cubrió las paredes de la casa por dentro con tablas ¿de qué? De cedro. La Biblia habla de palmeras, en la Biblia habla de cedro, habla de acacia también. El arca de la alianza estaba hecha de acacia, revestida de oro. Hablaremos de la acacia en otra ocasión. Pero quiero que vayamos ahora al versículo 31, donde se va a hablar de las puertas. Y las puertas no las mandó a hacer de cedro. Usó otra madera preciosa, de un árbol preciosísimo y valiosísimo. No es el roble, no es el cedro. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 31. A la entrada del santuario, esto aquí me quiero detener. La entrada del santuario es la entrada al lugar santísimo, No es cualquier cosa. Estamos hablando de la entrada al lugar santísimo, donde residía la esquiná, la presencia misma de Dios. A la entrada del santuario hizo puertas de madera ¿de qué? De olivo. Los postes y dinteles eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera ¿de qué? De olivo. Y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y botones de flores, y los cubrió de oro. Igualmente hizo a la entrada del templo postes cuadrados de madera de olivo. El olivo es un árbol preciosísimo, valiosísimo, más que cualquier otro. ¿Por qué? Porque es el único árbol bíblico que tiene un fruto precioso y una madera preciosa. Ningún otro lo tiene. Ningún otro lo tiene. El cedro, la madera es preciosa, el fruto no. La palmera, el fruto es precioso, la madera no. Pero el olivo da aceite. Da aceite.
Y la madera del olivo es espectacular. Es súper resistente, tiene unas vetas bellísimas. De hecho, muebles de olivo son carísimos porque es tan dura la madera que es muy difícil de trabajar. Normalmente cuando se hace algo de olivo es algo pequeño, por la dureza de la madera. Es muy bello, pero es muy difícil de ser trabajada. Y si Dios nos compara constantemente con árboles de maderas preciosas, la pregunta es, ¿qué tipo de madera eres? ¿De qué tienes madera? Porque tenemos hasta ese tipo de expresiones, ¿se han dado cuenta? No, este tiene madera de músico, de artista. No, este tiene madera de empresario o de político, ¿no es cierto? Bueno, espiritualmente, ¿de qué tienes madera? ¿De cedro? ¿De sauce llorón? ¿De papayo? ¿O de olivo? No hay duda que Dios quiere y te ve con el potencial de una madera preciosa, porque son las referencias que usa en la Escritura. Por eso, el carácter de un hombre, de una mujer en Cristo, debe ser un carácter maduro, firme, fuerte, estable, íntegro. Y eso es precioso para Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, donde se habla del carácter, temperamento, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Pero son así todas tímidas, así como sauces llorones allí. Ay, aleluya, gloria a Dios. Eso no es un espíritu que venga de parte de Dios. Aquí digo, es que yo soy tímido, desde chiquito soy tímida. Que se le vaya quitando, siempre digo lo mismo. Si usted está en Cristo, que se le vaya quitando. Porque la Escritura dice que Dios no nos dio un carácter débil. Hoy está muy en moda esa expresión de generación de cristal. Porque todos se rompen, todos se ofenden. No, el que me hicieron bullying por internet. Digo, ay, por internet, a mí me hacían calzón chino en la secundaria. Y esto es por internet, hágame el favor. Hace poco me preguntaron, oiga, pastor, ¿cómo soporta usted a los haters en redes sociales? Digo, ¿cómo soporto a los haters en redes sociales? Me hacían tamalada en la escuela. Las monjitas nos daban de reglazos. El carácter en Cristo es un carácter fuerte. Fuerte, resistente. Como un árbol de madera preciosa. Y los árboles fuertes no se forman en un día. Su tronco se va densificando año tras año. Tormenta tras tormenta. Hay un episodio muy interesante en el mundo de la ciencia que se dio a principios de los años 90, cuando hicieron un domo que se llamó Biosfera 2. Estaban investigando cómo poder cultivar y tener un mundo artificial que se pudiera autosostener. Entonces crearon un domo de cristal literalmente en el desierto de Arizona y empezaron allá a cultivar. Y entonces cultivaron árboles. Y estos árboles ahí, protegidos en un domo, era el paraíso de los árboles. Tenían la cantidad de sol que requerían, el agua que necesitaban, una tierra fertilizada. Y sucedió algo que los científicos no esperaban. Estos árboles empezaron a crecer muy rápido, porque todas las condiciones eran favorables. Y empezaron a crecer muy, muy rápido. Pero de repente, para su sorpresa, empezaban a colapsar. Empezaban a caerse. Se caían. Y se dieron cuenta que el tronco no tenía fortaleza. No entendían por qué. Analizaron todas las variables y la sorprendente verdad es que lo que le hacía falta a ese árbol eran vientos contrarios. Era la falta de vientos
lo que hicieron a estos árboles, árboles débiles. Árboles que crecieron en un ambiente demasiado cómodo. Y esa comodidad les trajo debilidad. Esto nos enseña en la naturaleza que cada dificultad añade fortaleza, que cada prueba añade profundidad, que cada lucha añade resistencia, y lo mismo ocurre con nosotros. Lo que Dios permita, si Dios lo hace, no está destruyéndote, está construyéndote. Está haciendo que tu alma se vuelva más densa. Fíjate en qué términos va a hablar Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Hablando de las aflicciones, de las adversidades, de los vientos contrarios que nos afectan, que tú sientes que te van minando los años. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y por eso no desmayamos, los problemas están ahí, de repente siento que no puedo más, estoy cansado, mis huesos están agotados, mis pies están cansados, pero mientras me desgasto por fuera, no desmayo, porque por dentro mi hombre interior se está renovando día con día y creciendo con mayor fortaleza, como un árbol. Una de las cosas de los árboles que más me han sorprendido, cuando yo supe esto me voló la cabeza, no lo podía creer. En una semilla, en una semillita puede salir un cedro. En una semilla. Dices, pero ¿cómo puede salir algo tan grandote en algo tan chiquito? ¿De dónde saca el árbol el material para hacer el tronco y para hacer la madera? Hay árboles, el tronco de una secuoya no cabría aquí. Son circunferencias inconcebibles, gigantescas. Eso estaba en la semilla. Evidentemente no estaba en la semilla. No vaya usted a pensar que está ahí el doblado adentro de la semillita y le echa agua y se empieza a desdoblar. No, adentro de la semilla está la información de cómo hacerlo. Pero esa materia, el material, la tiene que tomar de otro lado. Nuestra lógica dice que la agarra del suelo. Si la madera, ¿de dónde saca el árbol para hacer la madera? Desde el suelo. Ahí agarra esa materia. Pero hace mucho tiempo, alguien muy observador pensó algo en estos bosques tropicales llenos de árboles gigantescos. A ver, si estos árboles, el material, lo sacan de la tierra y hay tantos árboles, pues entonces ya no habría tierra. Ya no habría tierra. Entre más árboles hay, menos tierra habría. Y entonces plantar árboles a la larga se convertiría en un gran problema, porque se acabaría en la tierra para poder construir su madera. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Hicieron un experimento. Agarraron tierra, la pesaron, la analizaron y la pusieron y le plantaron una semilla. Empezó a crecer la semilla, empezó a crecer el árbol, y empezó a ver una materia. Pesan la tierra, analizan la tierra y se dan cuenta que no venía de la tierra. Que la madera, esa materia la toma el árbol de otro lugar. Pensaron el agua, hicieron el mismo experimento, tomaron agua, tomaron las variables de evaporación, midieron el agua que tenía el tronco, el árbol finalmente crecido, más el agua que había en la tierra y no había prácticamente variación. Así que sorprendentemente los árboles no forman la madera ni de la tierra ni del agua. ¿Sabe de dónde la sacan? Del aire. Yo sé que es sorprendente, googlelo si no me cree. Los troncos de los árboles están hechos de material que el árbol tomó del aire. Del carbono está en el aire. De ahí es de donde forman. ¿No es sorprendente? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Tu fortaleza, tu crecimiento, no se va a dar de nada que esta tierra te pueda dar. Tiene que venir del cielo.
tiene que venir del aire. Por eso la Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Denle un aplauso al Señor. Nuestra fortaleza vendrá del cielo. Sí, lo que sostiene nuestras raíces está abajo, pero lo que construye nuestra fortaleza tiene que venir de arriba. Nada que tú puedas tomar de esta tierra va a forjar un carácter cristiano. Esa fortaleza viene del cielo. Y Dios quiere que seamos árboles bien plantados, pero de maderas preciosas, de maderas de olivo. Jesús era un olivo. Nosotros tenemos esa idea de Jesús que era muy tierno y que hablaba como quevito. Y sí era un hombre tierno, pero un hombre con un carácter inquebrantable. Era un hombre con un carácter irreductible. Era un león. El león de Judá, en realidad. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ve nada más el carácter de nuestro Señor. Va a Jerusalén y él sabe que va a morir. Él sabe que va a ser traicionado. Él sabe que va a ser humillado. Y dice la Escritura que afirmó el rostro para entrar a Jerusalén. Sus discípulos no se imaginaban lo que su maestro estaba a punto de enfrentar. Él lo sabía perfectamente bien. Todavía nosotros no sabemos lo que enfrentó realmente. Lo que enfrentó fue tan brutal y tan profundo que ni siquiera lo entendemos a cabalidad. Y sin embargo, ¿saben qué? Era un hombre de un carácter que ni siquiera se le notaba. Afirmó su rostro y siguió caminando. Y cuando finalmente llegó a la cruz, tampoco se quebró, tampoco se dobló. ¿De qué madera estaba hecho? Estaba siendo torturado, atormentado, y perdonó a quienes lo crucificaban. Estaba en un dolor inconcebible, muriendo por ahogamiento, se estaba desangrando y aún así estaba preocupado por su madre y tomó medidas para que no se quedara desamparada. Estando en la cruz todavía tuvo el carácter de evangelizar al ladrón que estaba a su lado. Y seguía teniendo la palabra de Dios en sus labios. Muchos dicen, pero exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es verdad, es una de las palabras que Jesús dijo en la cruz, una de las 7 palabras. Esas palabras fueron proféticas todas. Jesús estaba cumpliendo profecías en la Escritura de manera consciente. Mantenía una mentalidad lúcida en medio de la tortura. Mucha gente no sabe, vamos al Salmo 22:1, que lo que Jesús hizo fue citar el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando la Biblia. Está citando la Biblia. Como cuando dijo, tengo sed, es otra profecía mesiánica. Él dijo, tengo sed. Claro que tenía sed. Estaba muriendo. Pero lo dijo para cumplir una profecía. Él tenía esa lucidez, ese carácter de hacer lo que tenía que hacer. A pesar de esas circunstancias horrendas, en su hora más oscura seguía aferrado a la palabra de Dios. Su mente permanecía lúcida, su corazón permanecía firme, su carácter permanecía intacto. Y estaba perfectamente enfocado en el fin de la obra, al grado, y ponga mucha atención en lo que voy a decir porque va a ser muy sorprendente, al grado que había un gozo en su corazón estando en la cruz. Esto es una locura aparentemente lo que estoy diciendo, porque estaba siendo torturado. Estaba muriendo de asfixia y de dolor. Sin embargo, lo que mantenía a Jesús en esa cruz era el gozo de lo que realmente estaba haciendo. Porque Él vino a sufrir
pero vino a sufrir con un propósito: salvarnos. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Lo tenemos? Me espero porque me interesa que todo mundo vea esto. Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Atención, el cual por el gozo, ¿por el qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz? Por el gozo puesto delante de él. Y por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era ese gozo? El gozo de saber que nos estaba rescatando. Él tenía su mirada en que nos estaba reconciliando con Dios. Él estaba pensando en tu salvación. Él tenía en su mente tu restauración. Y eso en medio de tanto sufrimiento y de tanto dolor le causaba gozo. Saber que él iba a expirar, pero se iba a levantar de entre los muertos. Y que gracias a ese sacrificio, nosotros podremos pasar toda una eternidad en comunión con él. Por eso soportó el dolor. Era un olivo hermoso. Y usted puede no tener hoy piedras preciosas ni metales preciosos, pero Dios nos dio algo que la Biblia dice es precioso y maravilloso, y son sus promesas. Dice la Escritura: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dios quiere que seamos participantes de su naturaleza divina, que tengamos ese carácter. De hecho, el fin es ese. Cuando yo le pregunto a las personas: ¿Jesús a qué vino? La respuesta número uno siempre es la misma: vino a salvarnos. ¿Y sabemos a salvarnos de qué? A salvarnos del pecado, de nuestra vana manera de vivir. Pero luego les pregunto: ¿y para qué? Y ahí es donde muchos se atoran. ¿Para qué nos vino a salvar? ¿Cuál es el propósito de la salvación? Porque el propósito de que Jesús haya venido no es para que tú vivas cómodo ahorita, ni siquiera para que recibas un milagro de sanidad necesariamente. Vino a salvarnos. ¿Para qué? Para estar una eternidad así, nada más como estamos. No. El fin de la salvación, enseña la Escritura, es conformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el fin. Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos, pero para no dejarnos como nosotros mismos, para ser transformados a su imagen y semejanza, a la altura de un varón perfecto. Y en esa transferencia que nosotros recibimos cuando creímos en Él, es un carácter de madera preciosa, un carácter de madera de olivo. ¿Y qué hacer entonces cuando los vientos no son contrarios? En los tiempos de sequía, la Biblia nos dice exactamente qué hacer. Hebreos capítulo 12, verso 3. Dice: cuando tú, en tus procesos, en tu crecimiento, sientas que desfalleces, dice: mira al olivo. Mira al olivo. Hebreos 12:3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando te sientas desfallecer, cuando te sientas traicionado, poco valorado, atacado, murmurado, criticado, dice la Escritura: mira a Cristo.
Y mira cómo vivió Cristo. Y mira el ejemplo que nos dejó. Porque otra cosa que no consideramos es que para nuestra salvación era necesario un sacrificio perfecto. Era indispensable. Solamente Jesús podía hacerlo. Solamente su sangre nos podía comprar. No había otra manera. Tenía que ser por medio de un sacrificio perfecto con un sacerdocio perfecto. Pero lo que sí podría haber sido de otra manera es la forma en la que Jesús eligió hacerlo. Porque el requisito era su sangre. ¿Nunca han considerado que Jesús podría haber venido, haberse hecho carne y llegar aquí a los 33 años e igualmente ir a la cruz y morir a nuestro favor y nuestra deuda quedaba saldada? Quedaba saldada por su sangre, igual. Pero Jesús decidió venir como un bebé, vivir como un niño, caerse como un niño y pasar necesidades y pobreza. Cuando nosotros pensamos en la pasión de Jesús, tenemos la idea equivocada de enfocarnos únicamente en su última semana en Jerusalén. En realidad, la pasión de Jesús duró 33 años. Y lo hizo únicamente para darnos ejemplo de resiliencia. Para podernos decir hoy, cuando te sientas traicionado, yo también fui traicionado. Y no una semana, toda mi vida. Toda mi vida. Estás pasando carencia, estás en una mala etapa económica. Yo viví carencias toda mi vida. Cuando me presentaron en el templo, mis padres tuvieron que presentar 2 pichoncitos de paloma porque no había para más, que era lo que presentaban los pobres entre los pobres. Constantemente me vas a ver comiendo espigas en el campo con mis discípulos porque teníamos hambre. Constantemente me vas a ver teniendo que hacer milagros de multiplicación con peces y panes porque no teníamos. Antes de nacer ya me querían matar, todavía no había nacido y ya me querían matar. El día que empecé mi ministerio, el día número 1 de mi obra ministerial, me quisieron aventar de un barranco. Y así fue toda su vida. Hasta el día que fue a la cruz. ¿Para qué? Para que cuando tú enfrentes oposición, consideres el ejemplo de nuestro Señor. Porque nos llamamos cristianos porque aspiramos a parecernos a Él, a comportarnos como Él. David lo sabía. David dice en la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre que cometió muchos errores, pero entendía cosas, profundidades, a pesar de sus circunstancias. Y fue un hombre que también encontró mucha oposición. Y en medio de sus oposiciones, escribía canciones. Las conocemos ahora como salmos. Ya han trascendido generaciones, milenios. Este es uno de esos cánticos, Salmo 52:8. Y lo va a escribir en un momento de oposición, en un momento donde él es traicionado, en un momento de persecución. Pero él tenía cosas muy claras. Salmo 52:8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Dice, no solamente estoy en la casa de Dios, sino estoy como olivo verde. No estoy como sauce llorón, no estoy como el balsa, no estoy como papayo. Dice, sí estoy en la casa del Señor, pero estoy como olivo verde. Confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Este es uno de estos versículos que nos deberíamos de aprender. ¿Por qué no lo leemos todos en voz alta? ¿Por qué no nos despedimos como iglesia declarando esta promesa? Con la determinación de que esta iglesia se convierta en un bosque de árboles de madera preciosa. Dice el Salmo 52:8, leámoslo todos juntos. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Y la iglesia de Cristo dice, amén.
Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.